asistencia en nombre del Ateneo Escurialense. Esta tarde presentamos un libro cuya autora es una persona muy especial, Nieves Gómez, presidente del Ateneo Escurialense. El título del libro es Señora de Sorolla in Black, sobre el pintor Joaquín Sorolla, del que este año se celebran los 100 años de su fallecimiento. Señora de Sorolla in Black y otros relatos españoles es un libro de 5 relatos breves sobre personajes históricos contemporáneos que han marcado la cultura española desde distintos ámbitos: el arte, educación, periodismo, filosofía, medicina, historia y literatura. Están ambientados en momentos diferentes del siglo XX, como ondas concéntricas que van aumentando su resonancia y quieren mostrar cómo han sido las formas de la vida, las formas de ocio y trato, de educación y la moda, de manera que se muestra hasta qué punto en el siglo XX español ha habido mucho más que la guerra civil y la posguerra. Están basados en hechos históricos y cuentan con ilustraciones. Nieves Gómez, doctora en filosofía, profesora acreditada por la ANECA, escritora y traductora, especializada en filosofía española contemporánea, en particular en Ortega y Gasset y Julián Marías. Autora de numerosos artículos sobre el español como lengua filosófica, la filosofía española contemporánea y el tema de la mujer. Profesora de Cultura Visual y Experiencia Estética en la Universidad Villanueva de Madrid y en el Máster de Antropología de la Universidad a Distancia de Madrid. Ha sido profesora en la Universidad Europea de Madrid, en la Universidad Internacional de La Rioja y en la Universidad Anáhuac de México. Publicaciones y conferencias en relación con Joaquín Sorolla, además del presente libro de relatos, Bocetos de una España refinada, ponencia en la mesa redonda Pinceladas en torno a Sorolla en su centenario, organizada por la tertulia literaria La Fuente de Valdemorillo, el Ateneo Escurialense y el Ateneo Antonio Robles de Chavela, Valdemorillo, noviembre de 2023. Directora del curso de verano UCM Sorolla y Gaudí, Genios de Luz, en San Lorenzo del Escorial, julio de 2023. Conferencia La visión luminosa de España en Joaquín Sorolla. Y participación Joaquín Sorolla, una vida luminosa, en la mesa redonda Sorolla y Luz. Coorganización y participación en el Festival Sorollano junto con la Asociación Cultural Sierra Norte para celebrar el centenario de la muerte de Joaquín Sorolla. Conferencia Joaquín Sorolla, una perspectiva estética, marzo 2023. Participación La elegancia sorillana desde la razón vital, en la mesa redonda Sorolla y la elegancia, marzo 2023. Comunicación, equilibrio dinámico y complementariedad personal entre hombres y mujeres, Sorolla, Delibes Marías, en el primer Congreso Mundial de Personalismo Universidad Anáhuac en México, año 2022. Conferencia La persona en el arte de Sorolla, una perspectiva iluminista, en las 13 jornadas de la Asociación Española de Personalismo, engendrando belleza, la persona en el arte y la creatividad, Universidad Villanueva de Madrid, marzo 2022. Conferencia La persona con Joaquín Sorolla, curso de verano online, la persona en la cultura española, Asociación Española de Personalismo, julio 2021. Desde marzo de 2023 es la presidenta del Ateneo Escurialense y desde diciembre de 2023 también del Centro Gaudí de Madrid. Muy buenas tardes y bienvenidos a este precioso salón que ya le conocemos de otro querido autor, de Ricardo Ruiz de la Sierra, que tuvimos el honor de hacer su libro, que le ha traído algunas desgracias y también no la quería entrar a nosotros. Pero el libro era magistralmente realizado, o sea, felicito por ello, pero nos ha traído consecuencias. O sea.
Muy bienvenidos, queridas damas, queridos caballeros. Yo me llamo Carmelo Segura, soy el editor de Entre Líneas Editores. Y bueno, hoy presentamos la mujer de Sorolla, de la señora de Sorolla, Imbrat, y 5 relatos españoles. A mí, que deciros, una autora que me ha hecho hacer que me pase unas tardes preciosas, porque hacía mucho tiempo que no leía una novela tan profundamente hecha con tanto cariño y esmero. Con cariño y esmero por todo lo nuestro, por todo lo español, por sentirnos orgullosos de este país que es grandioso en todas sus formas y sitios. Ella hace un retrato de la familia Sorolla, de Joaquín Sorolla, de una forma luminosa, de una forma impresionante y con como si fuese de la familia. O sea, a mí lo que más me sorprende es como si estuvieses allí, nos hace con su lectura hacernos compartícipes de que somos protagonistas dentro de toda la belleza de lo que es la novela. Ya os sugiero de que vais a estar muy agradecidos por ser, además en estas fechas, unas fechas prenavideñas, porque no es una novela vulgar, grotesca, grosera, todo lo contrario, es una novela de máximo agradecimiento, agradecimiento a nuestros ancestros, pero ancestros de hace poco. O sea, personas como Méndez Pidal, Gregorio Marañón, Teresa Ser, hablar de Sorolla, que es el punto inicial de la novela, pues es hablar de la luz. Los que hayáis visitado el Museo de la Casa Museo Sorolla, veréis reflejado ahí el por qué nos enamoramos de este pintor. O sea, nadie ha sabido pintar las olas, el mar, la luz mediterránea como es, creo yo. O sea, no soy tan experto en arte como lo eres tú, querida Nieves, pero realmente te sales enamorado. Tengo que dar una buena noticia. Hoy mismo hemos recibido un correo de la Casa Museo Sorolla agradeciendo el ofrecimiento de tu libro, ¿sabes? Y de que nos gustaría hacer allí un acto o algo, una presentación, pero nos dicen que la casa es muy pequeña, casa museo, que no tiene un acto para hacer este tipo de actos, ¿sabes? Pero bueno, vamos a seguir insistiendo para que realmente señora de Sorolla tenga allí capacidad, tenga allí también visibilidad, ¿sabes? ¿Y qué deciros? Pues que realmente los actos de Entre Líneas Editores pues son actos muy abiertos, de que realmente aparte de mi exposición, que es la más humilde, viene la exposición más grandiosa, que es la de Nieves Gómez Álvarez, que es la que realmente ha tenido un nuevo hijo y menudo hijo. O sea, que cuando lo leáis vais a decir que es rubio con ojos azules y todas esas cosas. Es una novela preciosa, de verdad. O sea, cualquier relato de los 5 que hay, pues no sabes cuál es el mejor. Pero a mí, cuando inicias ya toda la lectura con la familia Sorolla, es que es, pues eso, sentirte agradecido por haber hecho esta obra, de verdad, Nieves. Entonces, quiero decir que en nuestros actos podéis participar todo el que quiera y, y hacerle preguntas sobre todo a Nieves, que es la que realmente ha tenido esta idea luminosa de sacar adelante esta obra. Y por mi parte, pues a pedir un aplauso 15, pero que pues soy gente muy guapa y muy atractiva. Que no se me olvide que tenemos un agradecimiento profundo pues a un querido José María Fernández, que ha sido el que realmente ha ido amablemente a recogernos a la editorial y su conversación ha sido muy amena y sigue siendo muy amena. Espero tener ahí un amigo ya para siempre. Por mi parte, pues hay una persona que es la que ha hecho las ilustraciones de interior, Gina Grinato, y realmente la tengo que agradecer que haya tenido esa sensibilidad
y creo yo que tú lo has transmitido con tus relatos, o sea, que ha sido por eso. No sé si está entre nosotros o Uy, hoy no, pero tengo una cita. tú has sido su profesora, o eres, lo sigues siendo su profesor. Sí. Eso es un de la sociedad. Tiene que estar muy contenta contigo. Porque realmente tiene palabras preciosas, párrafos increíbles, y vais a descubrir pues, palabras en desuso de que antes, pues, decís, joder, si esa palabra la decían mis abuelos, la decían, no sé, mis padres y tal, pero palabras dulces, palabras realmente que, que no es un libro desagradable, todo lo contrario, es un bombón, de verdad. Entonces yo voy a dejar ya paso a Nieves. Bueno, estoy anonadada. Muchísimas gracias, Carmelo, por la presentación del libro, por la lectura tan generosa. Debo dar también las gracias a una persona que ha sido clave que este libro esté hoy aquí, que es Antonio, que hace todo el proceso en la edición, muy eficaz. Y la verdad es que quisiera decir su nombre aquí públicamente porque ha hecho un trabajo extraordinario. Mi enhorabuena a Entre Líneas por tener una persona que trabaja tan bien. Evidentemente, gracias también a China Linato, que no está hoy aquí. Ella fue efectivamente alumna mía en las clases de bachillerato, en concreto bachillerato de ciencia y tecnología, solo que su vocación era las bellas artes, que es lo que está estudiando actualmente. Justamente por eso no puede estar hoy aquí, porque es periodo de exámenes en la universidad y bueno, pues es prioridad, pero en una presentación futura sí que esperamos contar con ella. Bueno, pues hoy tenemos a este nuevo hijo, como decimos, señora de Sorolla, y otros relatos españoles. Yo quisiera explicar brevemente qué es este libro, porque, bueno, lo que yo he escrito hasta ahora son libros de filosofía, ensayo filosófico y, pues, sí es cierto que un poco ahí, pero no he publicado hasta ahora literatura propiamente dicha, ¿no? Entonces, ¿qué es este libro en concreto? Este libro, pues, que tenemos aquí, que consta, pues, de los 5 relatos que ha comentado también Carmelo. Pues este libro, sobre todo, es un homenaje a Sorolla, un pintor que ha brillado siempre y cuando se iba acercando este centenario yo pensaba que se merecía algo así, porque cuando uno se acerca a la bibliografía que hay publicada sobre él, efectivamente hay muchísimos libros de arte, hay muchísimos libros de crítica artística, pero no hay tanto literario, no hay demasiado ficcionado sobre Sorolla. Y lo cierto es que es una vida que da para mucho. Al final del curso de verano que tuve el honor de dirigir este verano pasado, en el cual, por ejemplo, estuvo Amparo Palazuelos aquí presente, yo solo comenté a los asistentes que qué pena que a nadie se le haya ocurrido hacer una película sobre Sorolla este año, porque efectivamente tiene una vida de película. Y efectivamente, pues también se merecía ficcionarse, o sea, tiene una vida con facetas muy interesantes desde el familiar, desde el punto de vista artístico, pero también desde el punto de vista del éxito humano que consiguió, desde el punto de vista de, bueno, una persona que es muy admirada. Y lo cierto es que me parecía interesante este acercamiento hacia Sorolla también, ¿no? Con lo cual, lo primero que es este libro, en la portada pues encontramos a la mujer de Sorolla, Clotilde García del Castillo, que fue una mujer clave en su vida. Y lo que vemos en la portada es un poco lo que nos vamos a encontrar en el libro. Lo que yo le pedía a la ilustradora pues es que ella hiciese una representación de en concreto qué es lo que nos íbamos a encontrar dentro del libro. Lo que hay aquí pues es sobre todo una imagen de Clotilde sonriendo, porque de lo que se trata en este libro es de mostrar a esa España la España en la cual se puede desarrollar una vida completa, una vida plena. Y efectivamente a mí me parecía pues, que los Sorolla es una muy buena imagen representativa de esto, ¿no? De cómo España es un país, un escenario en el que es posible llevar una vida feliz, una vida completa, una vida plena, una vida de éxito también, ¿no? Por otra parte, yo me he dedicado sobre todo a contemporánea, particularmente la obra de Ortega y Gasset y de Julián Marías, y claro, cuando uno se acerca a la obra de estos dos grandes gigantes, uno se encuentra con una pléyade, con un universo de figuras interesantísimas, de las que lamentablemente hoy no se habla demasiado. Entonces este libro es también eso, una mirada generosa hacia nuestro siglo XX, hacia pues, ese siglo que tenemos, cual seguimos viviendo, y sobre todo echar un vistazo a todas esas figuras de las que no se habla demasiado hoy día, pero que son clave para entender lo que somos, ¿no? Desde muchos puntos de vista, por ejemplo, desde el punto de vista de la historia, del conocimiento de la filología, de la literatura, pero también de la ciencia, también de la historia, de la medicina. Entonces, pues con los 5 relatos mostrar esto, como la España del siglo XX, particularmente la España de la Guerra Civil, ni solo la España de la posguerra, sino que hay muchísimo más.
Al propio Julián Marías le gustaba decir que muchas veces se tenía sobre la España de la segunda mitad del siglo XX, que era una especie de páramo cultural. Y él escribió, de hecho, un artículo que se llamaba La vegetación del páramo, mostrando que había una enorme cantidad de autores de todo tipo, no solamente literarios, sino autores de todo tipo creando cultura en español. Y entonces a mí me parecía interesante pues también ficcionar sobre esto, ¿no? Por otra parte, cuando uno se acerca a la novela o a los relatos, a veces se queda siempre entre paréntesis aspectos que a mí me parecen siempre como eran las formas de ocio, cuando no existían pues dispositivos como tenemos hoy día, pero que efectivamente había muchas formas de ocio muy interesantes. Por ejemplo, la ópera, o por ejemplo, la zarzuela, por ejemplo, la música. Entonces, me ha parecido interesante también mostrarlo a lo largo de los 5 relatos, ¿no? También he querido mostrar cómo España en el siglo XX ha sido un país especialmente innovador en muchos campos de la cultura, no solamente en el campo filosófico, que es el que yo me dedico, sino también en el campo científico, en el campo literario, en el campo de la investigación filológica. Y me parecía interesante mostrar esto también, cómo a lo mejor la imagen que los españoles puede, digamos, cuando conocemos lo que tenemos, sabemos valorar mucho mejor pues, nuestra historia y nuestra cultura, ¿no? Cuando yo pienso en este libro, a mí me gusta pensar en esta imagen, porque está construido de una manera que podríamos decir un poco arqueológica. Es como, yo he elegido 5 momentos especiales, 5 momentos importantes en la vida de estos personajes, que ahora comentaré quiénes son, y en cierta manera es como si cae la gota en el medio del estanque y se van formando ondas que de alguna manera se van ampliando. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues 1906 es el año que yo escogí, que es un año clave en su vida. Pero al trasluz de ese año 1906, nosotros podemos ver qué es lo que les acababa de pasar inmediatamente antes, en el verano anterior, por ejemplo, y qué es un poco lo que les iba a pasar en los años posteriores. Y de alguna manera, con esa gota que cae en el estanque, nosotros podemos ver también cómo era España, la vida de, diríamos, el país en el que ellos vivían en ese momento. Y esto ha sucedido en los siguientes relatos también. Pues en el momento en el que se cuenta la vida de María de Maeztu, por ejemplo, en el momento en el que nos adentramos en la vida de Julián Marías y de Dolores Franco, y así sucesivamente. Es como si realmente nosotros hemos escogido un momento específico, pero muy importante en la vida de estas personas, y al trasluz de ese momento nosotros podemos ver muchas más cosas de lo que se estaba realizando en España en ese momento concreto. Si ahora entramos en los protagonistas, el primero es evidentemente Señora de Sorolla. Señora de Sorolla en Black es un cuadro concreto que está actualmente en el Metropolitan de Nueva York. Es un cuadro que Sorolla lo puso a la venta, inmediatamente este museo lo compró porque era de una enorme calidad. Bueno, no se está viendo aquí justo entero, pero es este de aquí. Cuando yo veía este cuadro, muchas veces me preguntaba, ¿qué se estarían diciendo Clotilde y Joaquín cuando él la estuviera pintando a ella? Porque lo cierto es que es un cuadro un poco misterioso. Si nos fijamos en la cara de Clotilde, que la han ampliado un poquito para que se vea, es una cara que está como seria, pero es una cara que si nos acercamos tiene una sonrisa muy bien. Y yo me preguntaba, ¿qué se estarían diciendo cuando ella estuviera posando durante tantas horas, hablando con su marido, porque seguramente estarían hablando de muchas cosas? ¿Y qué es lo que significa esta mirada? ¿Por qué le miraría así? Luego hay otros detalles muy interesantes del cuadro que a mí me intrigaban un poco. Por ejemplo, lo más evidente, el traje que lleva Clotilde es un traje espectacular. ¿De dónde salió este traje? Bueno, lo cierto es que en su día, cuando empecé a escribir el relato, le escribí al Museo del Traje, que es uno de los más importantes del mundo, no saben de dónde salió este traje. Escribí en algún... Poco tuve respuesta. ¿Dónde ha salido este vestido tan espectacular? Y bueno, pues esto, a una persona que escribe literatura, que escribe relatos, efectivamente le puede imaginar un espectacular vestido. Y eso es un poco lo que he hecho en el relato, ¿no? Inventarme de dónde pudo haber salido este vestido tan deslumbrante. Si nos fijamos además en el cuadro, vemos que aquí en la parte de atrás hay un cuadrito pequeño, un cuadro que puede que hayamos visto incluso realmente, ¿no? En el Museo. Es el cuadro que representa Clotilde. Este cuadro es un cuadro que de alguna manera para él es un símbolo de su vida en común.
Era un cuadro que cuando se acababan de casar, se fueron de luna de miel a Asís, a Italia, y en cierta manera este cuadro representaba todas esas dificultades que habían tenido que pasar. Entonces es de alguna manera también un pequeño símbolo que yo incluyo en el relato para recordar esos años que habían pasado en común desde 1888. Hay otros detalles en el cuadro, como por ejemplo, ella lleva ese espectacular vestido negro y sin embargo lleva en el centro esta rosa amarilla. Pues también podría ser un detalle muy literal. ¿Qué significa ahí? Y qué puesto podría tener si nosotros de alguna manera ponemos el cuadro a moverse, ponemos el cuadro a funcionar, que es un poco lo que yo he intentado hacer en el relato. Como ya comenté, yo he elegido un año muy clave en la vida de los Sorolla, que es 1906. Este año es el año en el cual Sorolla hace su primera exposición individual en París, y a partir de ese momento se van a ir sucediendo los encargos, los éxitos, los premios, las menciones. De alguna manera me pareció que era interesante como para meternos dentro de la vida de los Sorolla, ¿no? De alguna manera lo que yo he intentado, como ya comenté, es meternos en el cuadro, darle vida, imaginar qué es lo que ellos estarían hablando, eso sí apoyado. Como Carmelo ha comentado, el Museo Sorolla no es solamente la Casa Museo de Sorolla donde vivió este matrimonio con sus hijos, tiene también una biblioteca donde están conservadas todas las cartas que Joaquín Sorolla envió, que estuvo haciendo, y donde hay muchísima documentación pues también de los propios cuadros. Entonces es fácil reconstruir, pues más que nada, qué es lo que estaban haciendo, con qué personas estaban tratando. De alguna manera eso es lo que voy a hacer, ¿no? Más o menos en el mes en el que yo he situado este relato, pues intentar hacer una recopilación de los momentos importantes, de las personas con las que estaban tratando, de los amigos que se viajaba para pintar, qué es lo que les había pasado pues en ese año de 1906. Bueno, aquí he querido mostrar esta curiosa dualidad. Tenemos la propia pintura, incluso ya, sino que además tenemos la versión fotográfica. Esta fotografía que vemos aquí en la parte de la izquierda, esa fotografía que hizo Christian Franzen, un fotógrafo danés muy estimado por Sorolla, que a su vez él pinta un cuadro precioso, velazqueño, del cual nosotros vemos al fotógrafo mirando directamente al público, como diríamos retando a que nos va a sacar una foto directamente. Bueno, pues esta fotografía es una realizada directamente por el fotógrafo danés, y nosotros podemos ver un poco algunos detalles que no nos aparecen literalmente en el cuadro, ¿no? Vemos aquí incluso la brillantez del vestido que lleva Clotilde en este momento, cómo es la pose que le pide Sorolla que haga a su mujer y demás. Y en la parte de la derecha he querido incluir esta preciosa ilustración que ha hecho China Linato, en este caso, como ven, pues inspirada, pero desde luego con esa torsión del brazo muy original, con la cual nosotros podemos enmarcar pues, la imagen en la que está Clotilde un poco más sonriente que lo que sale en la propia pintura, pero que desde luego es como una imagen muy representativa de lo que quiere ser este relato, ¿no? Esa España, como digo, que sonríe, esa España que es feliz, esa España en la cual hay proyectos, y esa España sobre todo en la que es posible llevar una vida muy completa. Le pedí un pequeño detalle también, y es la modificación. No es el de la Santa en oración, sino un cuadro también muy especial. Este en concreto es los hijos de los Sorolla, dos de los hijos de Sorolla montando, diríamos, a la grupa en un caballo. Es un cuadro que les tiempo antes de este cuadro del cual va el relato, y fue un cuadro por el que le pidieron muchísimo dinero, se lo quisieron comprar, y sin embargo él de alguna manera se lo quiso conservar para sí mismo porque era muy especial, diríamos, esa representación de sus hijos felices diríamos, en un escenario valenciano, realmente significaba mucho para ellos. El siguiente relato, que se titula La dama Whitney y la dama errante, es un relato en el que yo he querido hacer un homenaje también a dos mujeres muy interesantes en la historia contemporánea española, de las que quizá no se habla mucho hoy día, pero que merecería la pena que se hable bastante de ellas. Estas dos mujeres son María de Maeztu, que es la que está en la parte de arriba, y Josefina Carabias. Quizá nos suena un poco María de Maeztu, que fue la directora de la residencia de señoritas, la residencia paralela a la residencia de estudiantes, pero quizá no nos suena demasiado Josefina Carabias. Tiene una vida interesantísima. Fue, de hecho, una de las primeras periodistas españolas y fue la
periodista pagada en nómina. Fue una mujer que viajó muchísimo a Estados Unidos y con sus crónicas, con sus noticias, dio noticia a los españoles de, diríamos, qué tipo de sociedad eran los Estados Unidos. En determinado momento ella escribe un libro que se llama Como yo los he visto, encuentros con Valle Inclán, Unamuno Baroja, Marañón, Pastora Imperio, Ramiro de Maeztu y Belmonte. Les hizo entrevistas a todos. Y lo curioso del caso es que ella era una muchacha que provenía de un pueblo de Ávila y diríamos que sus padres no tenían ningún interés en que ella estudiase en el futuro. Los padres de esta mujer querían simplemente que fuese una mujer como todo el mundo, diríamos. Y sin embargo ella tenía una enorme sed de cultura y quería ser una mujer, pues diríamos, con una formación filosófica, literaria, mucho más amplia que lo que pues, su pueblo natal le podía ofrecer. Entonces, lo curioso de este relato es que de alguna manera yo he intentado juntar a estas dos mujeres tan interesantes. Ciertamente se conocieron porque Josefina Carabias va a estudiar y va a vivir en la residencia de señoritas. Yo no sé en concreto qué. Y de alguna manera, pues eso es el escenario que yo he intentado ficcionar en este relato. Lo que sí que es cierto es que de alguna manera todo lo que está o en los libros de María de Maeztu o en los libros de Josefina Carabias. Es decir, que de alguna manera yo he intentado mostrar cuáles eran los deseos, las proyecciones, las ilusiones de Josefina Carabias cuando ella era una muchacha de 18, 20 años, empieza a estudiar Derecho. Pensemos que todavía no existen ni siquiera los estudios de periodismo en España. Ella es una pionera completamente en, diríamos, el trabajo que va a realizar. Y bueno, la ilustración que también he querido incluir aquí, pues muestra a estas dos mujeres. Cuando Josefina Carabias entra en la residencia de señoritas, de alguna manera le recibe María de Maeztu. Ella le empieza a preguntar, pues, diríamos, de dónde viene, qué es lo que quiere hacer en la vida. Esto es también un argumento, una excusa para contar cómo es la residencia de señoritas, qué tipo de personas hay ahí, qué tipo de mujeres van a estudiar allí, cuál es, diríamos, el futuro que les espera. De alguna manera es como un buen argumento para construir otras historias que de alguna manera podemos adivinar o podemos intuir que van a pasar, ¿no? También he querido incluir esa fotografía central en la que se ve a Josefina Carabias hablando con esta actriz que todos conocemos, Marlene Dietrich, porque efectivamente su trabajo como periodista le abrió muchísimas puertas, le hizo conocer a muchas personas muy, muy interesantes de su época. El tercero de los relatos es otro sobre Julián Marías y Dolores Franco, que se llama Cambio de clase, porque lo que yo he intentado mostrar aquí es ese periodo tan extraordinario en el que ellos estudiaron en la Facultad de Filosofía y Letras antes de la Guerra Civil. Es muy interesante leer las propias memorias de Julián Marías, que se llaman con un título muy sugerente, diríamos, Una vida presente, porque en estas memorias Julián Marías explica cómo era esa facultad. Y llega a decir en esas memorias que esa facultad en la que él y su futura mujer estudiaron era la mejor facultad de Europa. Y uno piensa, wow, ¿cómo se puede decir esto en los años 30 cuando tenemos facultades en Alemania, facultades en Inglaterra que realmente son brillantes? Pues el hecho es que él explica por qué pensaba que era la mejor facultad de Europa, esta que había aquí en Madrid, en la Universidad Central. Lo explica con muchas razones y sobre todo lo explica con muchos nombres, con los nombres de todos los profesores que coincidieron en esos años. Lo curioso del caso es que cuando uno lee aquello le convence, porque dice, por ejemplo, que era la primera vez que se empezaba a hacer filosofía en español. Es cierto que España no tenía mucha tradición filosófica y los alumnos que iban a esa facultad eran completamente conscientes de que ahí se estaba gestando algo completamente nuevo. Era la primera vez que se estaba creando filosofía, pensamiento propiamente en español. Con la lengua española se ha hecho teología, se ha hecho ciencia, pero no se había hecho ese enorme intento de crear filosofía, de crear las herramientas como para pensar la realidad. Y los alumnos que estaban en esa facultad, privilegiados como ellos eran, se daban perfecta cuenta de esto. Lamentablemente luego llegó la Guerra Civil y se truncaron muchas de esas trayectorias, pero lo cierto es que los alumnos que tuvieron la suerte de estudiar allí eran plenamente conscientes de esta enorme novedad, ¿no? Y en estas memorias, él también cuenta que esa facultad era la mejor escuela de educación sentimental. No solamente era un lugar donde uno aprendía mucha filosofía, sino que era un lugar donde uno hacía extraordinarias amigas. Y hablo de amigas porque efectivamente él tiene una enorme área dentro de su que habla muchísimo de este tema. Él conocía, por ejemplo, mucho la Ética Nicómaco, porque de hecho la tradujo del griego al español,
Y quien ha leído este libro, La Ética Nicómaco de Aristóteles, sabe que ahí Aristóteles habla muchísimo sobre la amistad. Y él llega a decir que la amistad es una de las claves de la felicidad y que de alguna manera la amistad más perfecta es la amistad entre varones. Bueno, pues ahí Marías, cuando habla de este tema, diríamos como que va a añadir un escalón a esa gran teoría aristotélica, porque él tuvo esta enorme experiencia de tener muchas amigas y de una enorme calidad en la Facultad de Filosofía y Letras. Él cuenta mucho sobre este tema en sus memorias, Una vida presente, no me quiero detener en ello, pero lo que sí que he intentado en el relato es mostrar cómo era esto en la vida real, cómo diríamos era esta contextura de una amistad muy delicada, muy refinada. Porque claro, las chicas que estudiaban aquí en esta facultad, pensemos que eran 2/3 de chicas frente a 1/3 de chicos en un momento en el que todavía no muchas jóvenes españolas iban a la universidad a estudiar. Y coincidió que muchas de ellas iban aquí porque el día de mañana pues querían ser arqueólogas, querían ser directoras de museos, querían ser escritoras, todo tipo de profesiones que pues no habían sido muy comunes en las mujeres de esos años. Y pensemos que todos esos intereses intelectuales pues hacía que las amistades tuvieran muchísima calidad, una enorme altura, ¿no? Lo que yo he intentado hacer en el relato es contar la historia que nos ha contado Julián Marías en sus memorias, pero más bien desde el punto de vista femenino, no solamente porque yo lo soy, sino porque me parecía interesante contarlo desde el punto de vista de Dolores Franco, esa compañera de clase, esa enorme amiga suya, que con los años se convertiría en su mujer. Entonces me ha parecido interesante mostrar con esa mirada delicada, con esa mirada inteligente que tenía esta mujer de 18, 20 años, cómo era esa facultad, cómo era el contacto con Ortega y Gasset, cómo era la amistad con sus compañeros varones, cómo eran las perspectivas de vida que ella tenía. Y de alguna manera creo que ha sido interesante mostrar todo eso, ¿no? Cómo era esa España de 1933, en la que estaban pasando muchísimas cosas interesantes y en la que desde luego, desde el punto de vista de la mujer, pues se abrían unos enormes horizontes que lamentablemente pues se cerraron con la guerra civil. Aquí he querido incluir, por una parte, esa biografía Una vida presente, que está publicada en Páginas de Espuma, y por otra parte, a Dolores Franco, cuando ya, diríamos, se habían casado y habían tenido a su primer hijo, que se llamó Julián. Este niño se murió muy pequeñito, como con 3 años y medio, pero realmente era, diríamos, el hijo soñado, ¿no? Él lo cuenta así en las memorias. No se consolaron nunca del hecho de haber perdido a este niño, que podríamos decir fue el hermano mayor de Javier Marías y de toda la familia de los Marías. Esta es la ilustración que ha hecho China en este caso, en la cual pues ha querido mostrar la calidad y la calidez del relato. Ese momento en el cual empiezan ese nuevo curso en la Facultad de Filosofía y Letras en ese edificio de la ciudad universitaria. Seguramente saben que esta facultad se crea en los años 30 precisamente, ellos la estrenan, porque antes la Universidad Central estaba en el centro de Madrid, en San Bernardo. Llegó un momento en el que ese edificio pues había quedado pequeño para tantos estudiantes y para tantos universitarios que querían acceder a una educación superior, con lo cual se hizo necesario pues abrir esas facultades nuevas, ¿no? Entonces, un poco esta ilustración representa aquello, como en los años 30 se abría un enorme futuro para esos jóvenes españoles, se abrirá sobre todo un futuro para los que se querían dedicar a las áreas de humanidades, esas que hoy están un poco arrinconadas en la universidad. Y efectivamente es también una excusa noble para hablar sobre la educación en aquellos años y para hablar pues sobre las enormes esperanzas que tenían los jóvenes de estos años 30, para mostrar cómo se estaba un poco el horizonte también, por ejemplo, en Alemania, y sobre todo para contar las iniciativas que tuvo esta extraordinaria facultad. Pensemos que el decano de esta facultad era Manuel García Morente, un filósofo a su vez, alguien que daba clases de ética, traducía libros del alemán, del francés, que tuvo una enorme iniciativa. Él quiso, diríamos, que los estudiantes de esta facultad, junto con los estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, hiciesen un viaje por todo el Mediterráneo, conociendo todas las raíces de la cultura tal. De alguna manera conociesen pues así Italia, fuesen a Tierra Santa, conociesen también Grecia, por supuesto, estaban estudiando filosofía. Y de alguna manera con eso acumulasen un bagaje intelectual que iba a ser el que pusiesen, digamos, en marcha el día de mañana. Esta enorme iniciativa es vivida por Marías en primera persona y de alguna manera pues el relato es también una ocasión de recordar todo aquello, como aquellos estudiantes tuvieron una experiencia extraordinaria en esas 3 semanas de crucero por el Mediterráneo. El cuarto de los relatos lo he querido titular Caballero sin espada, pero con estilográfica y fonendoscopio, un poco haciendo referencia a esa enorme figura que es Gregorio Marañón, un hombre absolutamente admirable, una figura que yo podría decir es inabarcable, ¿no?
No me he atrevido a afrontarlo de frente porque me parece que es una figura gigantesca y que sobre todo para hacer esto, para afrontarlo de frente, yo necesitaría tener unos conocimientos científicos, médicos que no tengo a día de hoy, pero lo que he hecho ha sido, diríamos, un acercamiento indirecto. He introducido ahí pues un personaje ficticio, René, que diríamos lleva el nombre del mayor filósofo francés, como sabemos, pero que de alguna manera intenta rememorar esa etapa francesa de Marañón, porque cuando estalla la guerra civil, diríamos, él tiene unas amistades con la República demasiado fuertes como para quedarse en España en esos años. Él se va a Francia, durante esos años va a llevar una vida muy intensa como médico, por supuesto, pero también como investigador. Se va a dedicar a, diríamos, ir a los archivos e investigar, pues, por ejemplo, sobre los exiliados españoles. Gregorio Marañón jamás perdía el tiempo y, de hecho, una de las cosas que yo no he conseguido descifrar es este misterio de Marañón y el tiempo. ¿Cómo es posible que el tiempo le cundiese tanto? Pensemos que era catedrático, era escritor, era médico, era un hombre familiar, era padre de familia, era alguien que amaba profundamente a su mujer. Realmente yo no he conseguido saber cómo le cundía tantísimo el tiempo. Parece que sus días no tenían 24 horas, sino que tenían, no sé, 36. Entonces es interesante darse cuenta de esto, ¿no? De cómo él le sacaba el máximo partido al tiempo. He querido hacer mención ahí, por ejemplo, a Marañón y la endocrinología. Como seguramente saben, es un área que él desarrolla, es un pionero en esta área de la medicina. Hoy para nosotros es bastante muy innovador. Uno de los temas que pongo ahí en interrogante, porque efectivamente parece ser que fue así, es que a Marañón le ofrecieron en algún momento ser el presidente de la República y también en cierto momento se movió su candidatura para ser premio Nobel. Como digo, siendo como un fiel heredero de Ramón y Cajal, que sí que llegó a serlo. Esta sería la ilustración, en este caso, pues sobre esos dos personajes que están conversando sobre Marañón el día en el que él entra en una de las reales academias en las que fue miembro, la de y matemáticas. Él fue miembro de muchas reales academias porque era una figura muy polifacética, pero diríamos que yo he querido elegir esta porque ahí no solamente él pronuncia un discurso sobre la ciencia española en el siglo XX, sino también porque da pie a hacer ver que él tenía muchos discípulos en España. No solamente tenía, diríamos, esa gran estancia en Francia, en esos años en los que estuvo en los que tuvo que estar allí trabajando, sino que tenía muchísimos admiradores en España, personas, sobre todo estudiantes de la universidad, que seguían sus pasos, que se leían muy ávidamente todo lo que él iba publicando y que sobre todo querían ser médicos de la talla que él tenía. Y finalmente, este sería el último de ellos, que se llama con una palabra un poco extraña, deslascasificación. Es una palabra un poco extraña porque directamente me la he tenido que inventar. ¿Qué es lo que significa deslascasificación? Bueno, pues es un juego de palabras, ¿no? De alguna manera la idea es que al padre de las casas hay que desclasificarle, como en estos documentos top secret de la CIA. ¿Por qué hay que desclasificar al padre de las casas? Bueno, pues en cierta manera yo lo que intento mostrar aquí es ese momento en el que Ramón Menéndez Pidal, historiador, director de la Real Academia Española, publica su libro, este que vemos aquí, El padre de las casas, su doble personalidad. Él que era un hombre que había publicado durante toda su vida, que como digo había sido director de la Real Academia Española, estaba acostumbrado a codearse con escritores, con historiadores, con críticos, sabía perfectamente que este libro iba a ser un poco arrinconado. Y yo cuando leí este libro me pregunté por qué, porque tiene una calidad extraordinaria, no solo literaria, sino también toda la documentación que tiene detrás. Por ejemplo, pensemos que él ha ido a buscar documentación al Archivo de Indias en Sevilla, tiene documentación de la Biblioteca Nacional, por supuesto, tiene muchísima documentación y uno se pregunta, ¿y por qué este libro fue el menos leído de todos los suyos? Siendo como es un libro pues bastante documentado. Bueno, pues es un poco lo que he intentado mostrar en el relato, ¿no? Cómo él era consciente de que la figura de las casas sigue levantando muchas ampollas, porque de alguna manera si uno se dedica a investigarlo a fondo como él ha hecho, pues tendría que despojarse de muchos tópicos, tendría que reconocer que la historia española pues a veces ha sido muy ninguneada, a veces ha sido un poco tergiversada y entonces de alguna manera he intentado mostrar lo que él investiga en este libro, lo que él muestra en este libro, que realmente lo que le pasaba al padre de las casas es que pues tenía una doble personalidad. En el momento en el que él vive no había estudios de psiquiatría, pero lo cierto es que habría sido muy interesante
pues analizar con los conocimientos que quizá tenían los psiquiatras de este momento qué es lo que le pasó al padre Las Casas, ¿no? Bueno, evidentemente el relato es sobre Ramón Menéndez Pidal y no podía uno dejar de hablar de su fantástica hija, que es Jimena Menéndez Pidal, otra de esas fantásticas mujeres extraordinarias españolas del siglo XX, que además tiene una enorme conexión con la educación del siglo XX. Pensemos que ella fue la directora del Colegio Estudio, ese colegio que fue pionero en muchos campos de la cultura en cuanto a la educación se refiere. Por ejemplo, fue un colegio pionero en cuanto a la enseñanza del deporte. Jimena se dio cuenta muy pronto que el deporte era muy educativo, que tenía muchas facetas importantes para la formación completa de los jóvenes y efectivamente ella lo adoptó en sus clases y de hecho sabemos que ella misma practicaba deporte, cosa que no era demasiado común en las mujeres españolas de esta época, ¿no? Pensemos además que el Colegio Estudio fue pionero en la utilización del teatro como método educativo. Ella se daba cuenta de que efectivamente los muchachos aprendían muchísimo mejor cuando aprendemos las cosas en verso, de alguna manera. Y ella también fue pionera en el uso del teatro pues, en la enseñanza, ¿no? Claro, la cuestión es que cuando nos adentramos en la vida de Ramón y de Jimena Menéndez Pidal nos encontramos en un universo, podríamos decir, literario. El escenario de la casa, el escenario del relato es este que vamos a ver ahora. La casa donde ellos vivieron, la casa sigue existiendo a día de hoy, de hecho se puede visitar, es la Fundación Ramón Menéndez Pidal y en una de las estancias nos podemos encontrar justamente esto, la librería, la biblioteca que tenía Ramón Menéndez Pidal. Yo he querido justamente utilizar este escenario como el ambiente en el que se desarrolla el relato, el lugar donde él escribe este libro sobre el padre de las casas, pero también el lugar donde él tiene libros, que claro, como sabemos son muchos de ellos libros de literatura, libros sobre romances, porque Ramón Menéndez Pidal fue esa persona que se dedicó a viajar por todas partes para recuperar los romances que muchas veces eran orales, eran enseñados, pues diríamos, con canciones. Y claro, si uno habla de Ramón Menéndez Pidal, no puede dejar de hablar de su extraordinaria mujer María Goyri, que fue una de esas primeras mujeres en acceder a la Universidad Española. Hay historias muy curiosas sobre ella, ¿no? De cómo los bedeles la llevaban casi de la mano a la clase, la sentaban ahí porque era la única chica y de alguna manera ella pues tenía que estar literalmente mirando al profesor, pero no mirando a los alumnos, porque había pues esta mentalidad de que iba a distraer a todos los alumnos en la universidad, ¿no? Bueno, pues con esta mujer se casa Ramón Menéndez Pidal, con esta mujer tan extraordinaria, esta mujer que amaba tantísimo la literatura española. Pensemos que ella también se doctora, hace una tesis doctoral sobre Lope de Vega, hace unos estudios extraordinarios, y los dos se dedican en su luna de miel a hacer lo que vemos en esa imagen que está en la parte de abajo a la derecha, a recorrer España. No podría decir. Y es que esto no es el argumento para un relato como tal. Pues efectivamente creo que merecía la pena contar esto, ¿no? Como los Pidal, pues son personas que son merecedoras de relatos. Hay que ficcionarlas porque tienen unas vidas extraordinarias. Aquí vemos a Ramón Menéndez Pidal en otra de sus facetas, porque claro, cuando uno se dedica a estudiar la literatura y la historia española, a veces se encuentra con figuras tan gigantescas como la del Cid. Y él se va a dedicar a estudiar esa figura histórica del Cid, no solamente la literaria, no solamente lo que nos revela el Cantar de Mío Cid, sino la figura histórica, que es lo que sabemos sobre, diríamos, Rodrigo Díaz de Vivar. Como saben seguramente en los años 60, en concreto 1961, se hace la película sobre el Cid, una película que fue monumental. Y él fue justamente una de las personas que va a documentar al director de la película, a los actores, sobre esa figura real del Cid. Aquí le vemos en concreto con Charlton Heston, cuando él está vestido literalmente del Cid con la espada y todo, cuando estaba representando a este personaje, y es Menéndez Pidal quien le da ciertas claves sobre quién era el Cid realmente, ¿no? La imagen de la derecha es también muy representativa, les vemos ahí en la biblioteca de Ramón Menéndez Pidal, seguramente leyendo el Cantar del Mío. No se ve, pero seguramente que era uno de los libros que él tenía en relación con el Cid. Y aquí le vemos, pues como siempre era Ramón Menéndez Pidal, una figura elegante, un hombre muy pulcro, un hombre trabajador, trabajaba extraordinariamente, un hombre discreto, silencioso, pero muy atento, alguien con muy buen humor. Por ejemplo, en el relato he querido incluir pues,
que él a veces utilizaba asturianismos. Su familia era de allí, aunque él había vivido prácticamente toda su vida en Madrid, pero a veces cuando, diríamos, quería expresar algo con cierto matiz, utilizaba palabras que eran muy típicas. Entonces creo que hay alguna en el relato que es bastante significativa de lo que él pensaba del padre de las casas, a fin de cuentas, ¿no? Bueno, y ya vamos terminando. He contado quiénes son los protagonistas de los 5 relatos, pero no quiero dejar de mencionar que hay un sexto relato, os atraviesa a todos, que es la propia ciudad de Madrid. Es la ciudad en la que yo nací, ciudad con la que evidentemente tengo una relación muy, muy especial, muy intensa, pero también he querido mostrar que es una ciudad llena de relatos, llena de historias, que además están por contar muchas de ellas. Yo he querido elegir esos 5 momentos de la historia de Madrid: 1906, que es el relato de los Sorolla; 1928, María de Maeztu; 1933, Julián Marías; 1947, Gregorio Marañón; y 1963, que es este último, de Ramón Menéndez Pidal. Son 5 momentos muy distintos de la historia de Madrid, pero nosotros podemos ver que hay un hilo conductor entre todos ellos, que realmente es un escenario para muchas historias, para las que cada uno de nosotros vivimos, pero desde luego para las que han vivido estos personajes. Y un poco lo que comentaba al principio, me parece que es interesante señalar que, bueno, hemos tenido una guerra civil en el siglo XX, otros países han tenido esta desgracia, pero Madrid y España siguen siendo el escenario de una vida próspera, de una vida segura, de una vida feliz. Lo siguen siendo a día de hoy con todos los problemas que actualmente tenemos. He querido mostrar también, pues, qué cosas han pasado en Madrid en el siglo XX, ¿no? Pues, por ejemplo, el ensanche que significó la ciudad universitaria, o, por ejemplo, esa zona donde Joaquín Sorolla construye su casa, la que es hoy la Casa Museo de Joaquín Sorolla. Diríamos, esa zona era una zona nueva de Madrid, una zona, pues, donde no existía nada antes, más que huertas. Pues en determinado momento Madrid se expande por ese lado. Hoy nos parece una cosa extraña porque hoy día lo consideramos que es una zona prácticamente del centro de Madrid, ¿no? Pues en ese momento es una zona nueva. También he querido mostrar cuáles son las formas de ocio que hay en este momento a lo largo de diferentes momentos del siglo XX, incluso los cambios empresariales, ¿no? En cierto momento inglés en uno de los relatos, porque efectivamente, de comprar, que se ha introducido en cierto momento del siglo XX. Y también, evidentemente, cuando uno habla de Madrid, no puede dejar de hablar de las relaciones internacionales que tiene Madrid. Por ejemplo, si nos internamos en cómo ha sido la educación en España en el siglo XX, nos damos cuenta de que ha habido unas relaciones muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de María de Maeztu, siendo ella la directora de la residencia de señoritas, ella, diríamos, tenía mitad de familia inglesa, también tenía raíces cubanas, y en cierto momento, pues ella va a establecer unas relaciones muy curiosas con instituciones femeninas universitarias de Norteamérica. Y de hecho, muchas profesoras y también estudiantes de esas universidades van a venir a Madrid, a su residencia de señoritas, a hacer intercambios. Bueno, pues esto es un tema que merecía también la pena contar en ese relato, ¿no? Y bueno, finalmente no he podido dejar de mencionar algunos clásicos madrileños, por ejemplo, el Lardi, este famoso restaurante, o, por ejemplo, San Antonio de los Alemanes, en el relato sobre Gregorio Marañón. Hay un momento en el que los protagonistas van paseando por Madrid, por la Gran Vía. Por supuesto, no se podía dejar de mencionar, si uno habla de Madrid y del siglo XX, diríamos, no se puede dejar de mencionar la Gran Vía. Y, por supuesto, pues todos esos rincones que podríamos decir son prácticamente literarios, son rincones que nos hablan de todo lo que se ha hecho en Madrid, todo lo que todavía está por rememorar, también literariamente. Espero que les haya interesado. No quisiera dejar de mencionar que al final del libro hay un largo capítulo que se llama Ficción o constatación, porque, bueno, yo he querido dejar claro qué es en concreto lo que es verdadero de cada uno de los relatos y qué es lo que yo me he inventado, un poco para que se sepa separar la ficción de la realidad. Porque a lo mejor alguien se pregunta, ¿pero es que esto fue así realmente? Bueno, pues yo he querido señalar ahí, paso por paso, exactamente qué es verdad de lo que yo he contado y qué es lo que simplemente he ficcionado, pero a lo mejor basándome en datos que sí que están, o bien en las cartas, o bien en documentación histórica. Bueno, de alguna manera creo que era honesto, ¿no? Mostrar qué es lo que me he inventado, literalmente como creadora de relatos de ficción, y que es lo que sí que está apoyado en datos reales, porque en este caso son personajes que han existido, ¿no? Y a los que todos seguramente que tenemos muchísima admiración. Hasta aquí mi presentación, espero que haya sido interesante.